Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar algunas ecuaciones logarítmicas y exponenciales, que es justamente el tema central, ya una vez que hemos aprendido la definición y los cambios que se hacen de la forma logarítmica versus exponencial y su caso de regreso, así como ya sabemos hacer ciertas transformaciones mediante el cambio que se hace con ciertas propiedades derivadas de los logaritmos. Y bueno, evidentemente también con respecto a las exponenciales. Voy a realizar, esta va a ser un desarrollo de ejercicios, por decirlo de esta manera, y espero les ayude para que puedan resolver los ejercicios que les he asignado de tarea. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primero de ellos. En todos siempre nos piden que resolvamos la ecuación. Lo pongo así porque de pronto tendremos ecuaciones exponenciales o bien en otro sentido tendremos ecuaciones logarítmicas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la ecuación que tendría e elevado a la 10x, esto es igual a 9. Entonces, tendríamos nosotros esta ecuación de tal manera que nuestro objetivo es tratar de encontrar el valor de la incógnita, que sería x. Lo que vamos a hacer es justamente el hecho de aplicarle el logaritmo natural de ambos lados. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, y lo voy a cambiar de color, nos quedaría logaritmo natural y bueno, vamos a poner entre paréntesis la expresión que tenemos del lado izquierdo, lo cual nos quedaría e elevado a la 10x es igual al logaritmo natural de ¿quién? Bueno, pues sabemos que va a ser de 9. Es decir, aplicamos justamente el logaritmo natural en ambos lados. Muy bien. Recordemos que en esta parte vamos a utilizar aquella propiedad que dice lo siguiente. Es más, para entendernos un poquito mejor, vamos a tratar de utilizar las propiedades y las voy a anotar todas en color mostaza. Ok, entonces hay una propiedad que dice, y que claro, se ve también, el general sería el LOG, pero también es válido en la parte del logaritmo natural. Entonces, en el logaritmo natural, nosotros tendremos una propiedad que dice que x elevado, ok, déjame ponerla así, x elevado a la enésima potencia, esto es igual a bajar el exponente que sería n por el logaritmo natural de x. Reitero, quizás en clase nosotros lo hemos visto con LOG, pero recuerden que nuestro problemario dice muy claramente que las mismas propiedades se aplican sobre este logaritmo, que este es un logaritmo muy especial porque deviene de la función exponencial. Entonces, aquí podemos bajar el valor de n o bien, dicho de otra manera, podemos bajar el respectivo exponente, quedando entonces de la siguiente forma. Nos quedaría aquí 10x multiplicado por el logaritmo natural y aquí únicamente me va a quedar la e. Ok, recordemos que, por ejemplo, en este caso, el logaritmo con la exponencial, si nosotros lo hacemos con calculadora, reitero, nada más es cuestión de colocar ln y le ponemos la e, y evidentemente eso me va a quedar 1. Entonces, bueno, nos va a quedar aquí 10x multiplicado por 1. Entonces tendríamos 10x multiplicado por 1 es igual al logaritmo natural de 9. Muy bien. Y bueno, si multiplicamos 10x por 1, nos quedaría en este caso como 10x es igual al logaritmo natural de 9. Ahora bien, a la x le estorba el 10, utilizamos el hecho de la operación contraria y nos quedaría entonces que x es igual, tendríamos nosotros, logaritmo de 9, y lo voy a poner ya en términos de fracción, logaritmo de 9 entre 10. Y bueno, ya nada más tendríamos nosotros que calcular el respectivo valor. De tal manera que, por ejemplo, reitero, esto ya se hace con calculadora y es solo una mera aproximación. Por lo tanto, nos quedaría ln de 9. Reitero que ustedes lo tienen que estar haciendo en calculadora y nos va a quedar 0.2197. 0.2197. Ok, perfecto. Y este sería el valor que resuelve a x en esa ecuación de índole exponencial.
Muy bien, voy a pasar al siguiente ejercicio, no sin antes recordarles que cualquier duda, bueno, pues ya saben que me pueden preguntar mediante el correo o bien en las mismas clases que llevamos. Voy a resolver otra ecuación que en este caso va a ser logarítmica. Voy a ir alternando los ejercicios para que ustedes vean que es muy sencillo y únicamente tenemos que utilizar las propiedades que ya vimos en clase. Muy bien, nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Tendríamos logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural tendríamos aquí 5x menos 3 es igual al logaritmo natural, tendríamos nosotros de 3x menos 7. Ok, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es tratar de dejarlo todo en términos de un solo logaritmo. Entonces, del lado izquierdo yo tengo dos logaritmos naturales. Por lo tanto, voy a utilizar aquella propiedad que dice que el logaritmo natural de un producto, que reitero, nosotros lo vimos de pronto, pero para el L o G, pero reitero que la parte del logaritmo natural es un logaritmo muy especial. Entonces, esto me va a quedar como ln de x, más me quedaría ln y, ¿sale? Es decir, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, yo aquí tengo la operación como suma. Quiere decir que antes provenía de una multiplicación. ¿De quién con quién? Bueno, pues nos va a quedar en este caso como el logaritmo natural de quién? De 2 multiplicado por 5x menos 3. Y esto es igual al logaritmo natural de 3x menos 7. Y bueno, tendríamos aquí esta parte de la multiplicación justamente porque utilizamos esta propiedad del logaritmo. Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos el logaritmo aquí del lado izquierdo y el logaritmo del lado derecho. En clase, yo he mencionado y en videos anteriores que cuando nosotros tenemos de un lado, es decir, pero solamente un logaritmo y también aquí un solo logaritmo del lado derecho de la ecuación, entonces los podemos simplificar y nada más dejar los respectivos argumentos. Es decir, nada más voy a considerar esta expresión en conjunto con esta expresión. Y bueno, reitero, siempre y cuando sí y solo sí se tenga solo un logaritmo del lado izquierdo y un logaritmo del lado derecho y que aparte sean del mismo logaritmo o bien si lo extendemos la definición de L o G, que sea justamente del mismo orden. De aquí nosotros no podemos anular logaritmos. Reitero, es únicamente uno en la izquierda y uno hacia la derecha. Por lo tanto, esto lo que nos queda sería 2 multiplicado por 5x menos 3 es igual a 3x menos 7. Y bueno, aquí nada más lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Recordemos que este 2 va a multiplicar a 5x y este 2 va a multiplicar a menos 3, quedando entonces de la siguiente manera. Nos quedaría 2 por 5x, nos quedaría 10x, menos 2 por 3 me quedaría 6. Y eso es igual a 3x menos 7. Y bueno, evidentemente aquí tenemos que agrupar términos semejantes y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 10x menos 3x es igual a menos 7 más 6. Muy bien. Y bueno, aquí tendríamos 10x menos 3x, nos quedaría 7x. Es igual, menos 7 más 6 signos son diferentes, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando entonces como menos 1. Ahora a la x le estorba el 7, utilizamos el hecho de la operación contraria, pasaría dividiendo y nos quedaría fracción, sería menos 1 dividido entre 7. Aquí es nada más suficiente dejarlo en términos de la fracción y recordemos que aquí nos quedaría menos 1 entre 7. Y sería todo para calcular nuestra variable asociada. Y esa sería la solución a nuestra ecuación logarítmica. Muy bien. Bueno, voy a continuar entonces reiterando en todo momento que ustedes pueden justamente atrasar el video o bien detenerlo para que hagan sus respectivas anotaciones. Bien, vamos ahora con la siguiente ecuación, que en este caso va a ser de índole exponencial. Entonces, déjenme borrar estos remanentes y nos quedaría 2 elevado
a la x menos 3 es igual, tendríamos 8 elevado a la x más 1. Ok, muy bien. ¿Qué hacemos primero aquí? Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, aquí tendríamos el 2 y aquí tendríamos el 8. La pregunta es, ¿qué tipo de logaritmo debo de ocupar? Bueno, vamos a recordar un poquito que el 8 se puede ver en términos del 2. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si descomponemos, por ejemplo, el 8, tendríamos nosotros, aquí está el 8 y lo vamos a descomponer entonces en términos del número 2, como de pronto nosotros hemos visto en las ecuaciones logarítmicas exponenciales, las más elementales, donde notamos que para poder igualar los respectivos exponentes y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos dividir entre 2 y 8 entre 2 me quedaría 4. Dividimos ahora otra vez entre 2 y nos quedaría 2. 2 entre 2 me quedaría 1. Y entonces yo me doy cuenta que el 8, y déjenme ponerlo así, el 8 se puede ver como 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3. Ok, bueno, vamos a utilizar esa noción a fin de que podamos entender qué es lo que está pasando. Y entonces nos quedaría 2 elevado a la x menos 3. Déjenme borrar aquí esta propiedad porque me sospecho que no vamos a utilizarla. Entonces, de aquí nos quedaría igual y nosotros tendríamos, sabemos que aquí va a ser elevado a la x más 1, pero el 8 se puede ver como 2 elevado al cubo, justamente y derivado de esta descomposición que tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es justamente cuando tenemos aquí una potencia elevado a una potencia, es decir, estos exponentes, nosotros los vamos a multiplicar. Y entonces nos va a quedar en este caso como 2 elevado a la 3 multiplicado por x más 1. Y bueno, ojo aquí, nos vamos a dar cuenta de algo en particular, que aquí son la misma base, es decir, tendríamos que este 2 se parece justamente a este 2 que tenemos. Por lo tanto, y ya hemos hecho ejercicios así en clase, los exponentes deberán también de ser iguales. Por lo tanto, nos quedaría que nuestra ecuación a considerar, y para ello sí voy a cambiarlo de color, nos quedaría en este caso como que x menos 3 es igual a 3 multiplicado por x más 1. Y bueno, tendríamos que distribuir y nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual, sería menos 3 es igual, 3 por x es 3x, más 3 por 1 me queda 3. Y si nosotros, por ejemplo, asociamos términos semejantes, nos quedaría x menos 3x es igual a 3 más 3. Y bueno, tendríamos en el caso del lado izquierdo, al simplificar términos semejantes, recordemos que aquí hay un 1, aunque no se escriba. 1x menos 3x nos quedaría, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 2x es igual, 3 más 3 nos quedaría 6. Ahora, a la x le estorba el menos 2. El menos 2, recordemos, está multiplicando a la x. De ninguna manera está restando porque no hay en medio entre el 2 y la x un signo de resta. Entonces aquí nos quedaría el menos 2 está multiplicando, tendría que pasar con la operación contraria que sería la división y nos quedaría 6 entre menos 2. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, dividimos, más entre menos nos queda menos, 6 entre 2 nos queda 3. Y ese sería el valor de x. X es igual a menos 3. Espero y para ustedes sea claro, reitero, en todo momento pueden detenerlo, pueden hacer sus anotaciones y también, por supuesto, pueden preguntarme al correo. Ok, muy bien. Ya resolvimos esa ecuación de índole exponencial. Vamos ahora con una logarítmica. Fíjense bien en el siguiente ejercicio. Ok, por ejemplo, déjenme borrar esta parte. Y bueno, ahorita voy a utilizar de pronto si requiero algún tipo de propiedad dentro de los logaritmos. Ok, déjenme borrar esta
sección de ecuaciones. Y, por ejemplo, nuestro siguiente ejercicio tendríamos nosotros logaritmo de base 3 de, en este caso, sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 17 es igual a 2. Ok, en esta parte, por ejemplo, donde nada más tengo un solo logaritmo, la idea es básicamente el que yo utilice la propiedad. ¿Y cuál va a ser la propiedad? Bueno, pues va a ser la propiedad elemental, aquella que dice que el logaritmo de base a de b es igual a n, sí y solo sí, déjenme ponerlo así. Esto ocurre cuando a elevado a la n, espérame porque no me salió, a elevado a la n es igual a b. Por lo tanto, cuando nosotros transformamos a la forma exponencial, nos quedaría en este caso como 3 elevado a la 2 es igual y nos quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cuadrado más 17. Muy bien. Bueno, primero vamos a, déjenme cambiar la manera en cómo la leemos. Vamos a poner primero la raíz y para ello déjenme ya ponerla en otro color. Bueno, no morado, evidentemente. Ok, tendríamos nosotros la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 17 es igual a 3 elevado al cuadrado. Pero recordemos que 3 elevado al cuadrado nos quedaría 9. Entonces aquí tendríamos 9. Ahora bien, tenemos que despejar a la x. Si nos damos cuenta, a la x le estorba el 17, le estorba el 2 y le estorba también la raíz. Primero se va a ir la raíz con la operación contraria, que recordemos que es la potencia. Es decir, nos quedará en este caso como x elevado al cuadrado más 17 es igual a 9 elevado al cuadrado. Y bueno, aquí por ejemplo tendríamos que desarrollar 9 elevado al cuadrado, nos quedaría 81. Y tendríamos aquí el valor de 81. Ahora, a la x le estorba el cuadrado y le estorba el 17. En este caso, por ejemplo, el 17 está sumando, tendría que pasar con la operación contraria, quedando entonces como que x cuadrado es igual a 81 menos 17. Por lo tanto, nos quedaría aquí x cuadrado es igual y 81 menos 17 nos quedaría 64. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que despejar y a la x le estorba el cuadrado, pasa como raíz y recordemos que en este caso admitimos la parte ya sea positiva o negativa, porque recuerden que eso va a depender al final del contexto del problema. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a quedar x es igual a más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 64. Y entonces aquí nos quedaría, en este caso, que tenemos dos posibles soluciones. Para ello las voy a denotar en otro color. La primera solución tendríamos que va a ser x es igual a la raíz de 64. Y la otra solución es menos la raíz de 64. Déjenme ponerlo en otra tonalidad y voy a ponerle aquí el signo menos. Y finalmente, cuando nosotros, por ejemplo, le quitamos la raíz de 64, recuerden es buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me quede 64, nos quedaría 8 y en el otro caso nos quedaría menos 8. Aquí reitero, son las dos posibles soluciones que podemos tener dentro de nuestra ecuación logarítmica. Muy bien, perfecto. Espero y no haya sido confuso para ustedes. Si no, reitero, tendrían que colocar el video nuevamente o bien hacer sus anotaciones correspondientes. Muy bien, voy a pasar ahora a una ecuación de índole exponencial y entonces esta me quedaría de la siguiente forma. Ok, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y tendríamos nosotros la siguiente. Ok, bueno. Bien, la ecuación sería en este caso 7 elevado a la 2 multiplicado por x más 1 es igual, nos quedaría 343.
Bueno, aquí intuitivamente tenemos que colocar el 343 en términos del 7, porque si ustedes recuerdan cuando vimos, por ejemplo, y más en particular el laberinto de la página 8, no sé si está bien en la página, pero creo que era la 8. En el laberinto vimos que cuando teníamos situaciones de forma exponencial, igualábamos la parte de los exponentes, pero reitero, las bases tendrían que haber sido iguales. Vamos a tratar de hacer una técnica similar y entonces, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que si vamos a descomponer el 343, nos quedaría de la siguiente forma. Ok. Bien, vamos a dividirlo entre 7 y nos quedaría 343 dividido entre 7. Entonces, nos quedaría 343 entre 7, sería 49. Esto nos quedaría aquí 49. Y el 49 es divisible entre 7, lo cual nos quedaría 7 y 7 dividido entre 7 nos quedaría 1. Recordemos en todo momento que este tipo de factorización, si lo llamamos de esa manera, debe de quedarse hasta que lleguemos al 1. Entonces, bueno, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tendríamos 7 elevado a la 2 por x más 1. Esto es igual y nos quedaría que 343 se puede expresar como 7 elevado al cubo. Y bueno, recordemos que si las bases, aquí por ejemplo es 7 y aquí es 7, implica que entonces lo que tenemos aquí como exponente, y déjenme seleccionarlo, esta parte del exponente nos quedaría que también son iguales. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente. ¿Ok? Déjenme colocarlo en otro color y nos quedaría 2 multiplicado por x más 1 es igual a 3, porque igualamos justamente los exponentes. Ahora bien, en este caso, si nosotros, por ejemplo, distribuimos el 2, nos quedaría 2 por x, me quedaría 2x, más 2 por 1 es 2, es igual a 3. Vamos a despejar a la x, le estorba este primer 2 que estoy señalando, el cual está sumando, pasa con la operación contraria y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos 2x es igual y nos quedaría 3 menos 2. Muy bien, 3 menos 2 nos quedaría igual a 1. Ajá. Y bueno, x es igual a 1/2, porque el 2 está multiplicando, su operación contraria, recordemos, es la división, y tendríamos que x es igual a 1/2. Y esa sería nuestra solución para esa x. Y bueno, con eso resolvemos esa ecuación de índole exponencial. Muy bien, voy a pasar ahora a otro tipo de ecuación, pero ahora va a ser de forma logarítmica. Muy bien, entonces déjenme duplicar diapositiva. Ok, y bueno, en este caso voy a borrar todos los remanentes que tengo. Y el ejercicio dice lo siguiente. Tendríamos nosotros logaritmo de base 2 de x menos 3 menos el logaritmo de base 2 de 2x más 1, 2x más 1 es igual a menos el logaritmo de base 2 de 4. Ok, perfecto. Bueno, en este caso voy a tener que utilizar las propiedades de los logaritmos. Y por ejemplo, algo que yo me doy cuenta de manera inmediata es que este logaritmo no tiene x, pero sí lo podemos desarrollar. ¿Cómo está eso de que lo podemos desarrollar? Bueno, fíjense bien. Para ello voy a ocupar la propiedad del cambio de base, que así se le llamaba. La propiedad del cambio de base dice que cuando yo tengo el logaritmo de base A de un número B, para hacer el cálculo del mismo, se hace como el logaritmo de B entre el logaritmo de A. Es decir, esta es la regla del cambio de base, la cual vamos a aplicar aquí porque todos estos son números. Por lo tanto, si nosotros lo expresamos, nos va a quedar. Tendríamos aquí, déjenme cambiarlo de color. Ok, ahí está. Esto tendría que ser igual
tendríamos fracción y nos quedaría logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2. Y bueno, evidentemente nos quedaría, cuando hacemos esa división, nos quedaría de la siguiente manera. Sería logaritmo, reitero, eso ya lo habíamos hecho cuando hicimos la actividad, por ejemplo, del perrito, o bien cuando hicimos la actividad para el otro bloque sobre la parte de el corazón en San Valentín. Entonces nos queda el logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2 y esto nos quedaría 2, nada más. Ok, perfecto. Ya tenemos esta parte del lado derecho simplificada. Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos del lado izquierdo una resta y recordemos que vamos a tener una resta si y solo si nosotros tendríamos, por ejemplo, logaritmo de base A, por ejemplo, a ver, lo voy a escribir nuevamente, logaritmo de base A de, y aquí tendríamos una división, o sea, sería aquí X entre Y, esto nos quedaría igual al logaritmo de base A de X menos el logaritmo de base A de Y. Y tendríamos nosotros esta expresión. Quiere decir que la resta de logaritmos, que aquí tenemos una resta de logaritmos, deviene de una división. Entonces nos quedaría, recuerden que el que lleva el signo menos es el que queda abajo, y nos quedaría en este caso como logaritmo de base 2 de ¿quién? Bueno, tendríamos nosotros, sería el numerador que sería x menos 3 entre 2x más 1. Y esto es igual a 2, a menos 2, perdón. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, para tratar de simplificar, porque ya tenemos un solo logaritmo, aquí la situación es justamente utilizar la definición, es decir, o la forma en cómo lo establecemos, que aquí la voy a tomar de esta ecuación que tenemos. Vamos a utilizar esta propiedad y nos va a quedar como tendríamos nosotros, a ver, déjenme ponerlo ya en otra tonalidad para que no nos confundamos, y la definición dice que 2 elevado a la menos 2 es igual y nos quedaría una fracción, la cual dice x menos 3 entre 2x más 1. Y bueno, evidentemente aquí nos quedaría ya esta ecuación, pero por ejemplo, para resolver el 2 elevado a la menos 2, voy a utilizar otra propiedad, pero ya es relacionado a lo que vimos en álgebra. Entonces, voy a duplicar la diapositiva. Reitero, ustedes pueden poner la pausa para que hagan sus respectivas anotaciones. Yo voy a continuar y bueno, nos quedaría, por ejemplo, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y bueno, déjenme aquí, voy a quitar todo esto en conjunto con la parte de nuestras ecuaciones. Ok, esta la dejo porque es el ejercicio inicial. Y bueno, llegamos a este punto y déjenme entonces, voy a aperturar el archivo de las infografías, como ya es costumbre en los videos donde utilizamos propiedades de álgebra, porque queremos saber qué pasa con 2 elevado a la menos 2, que esto no es otra cosa más que la parte del exponente negativo. Entonces, ojo aquí, nos dice que cuando tenemos un número a elevado a un exponente con número negativo se pone un 1 y abajo se pone ya lo mismo, pero con el exponente positivo. Y entonces esto nos quedaría como 1 entre, y me quedaría 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado, recordemos que esto va a ser un cuarto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es multiplicar cruzado a fin de no conflictuarme con tanta fracción. Y para ello, por ejemplo, déjenme poner una línea divisora a fin de poder separar todo mi trabajo. Ahí está. Y entonces, si nosotros multiplicamos cruzado, nos quedaría, y déjenme también cambiar de color esta parte, tendríamos nosotros que va a ser 1 que multiplica a 2x más 1 es igual a 4 que multiplica a x menos 3. Ahora bien, si nosotros distribuimos, nos va a quedar en este caso como 1 por 2x, nos quedaría 2x, más 1 por 1 me queda 1, es igual, 4 por x es 4x, menos 4 por 3 nos quedaría 12. Y aquí la situación es tratar de agrupar términos semejantes. Por lo tanto, nos quedaría como 2x menos 4x es igual a menos 12. Y bueno, el 1 lo pasamos acá con operación contraria.
y nos quedaría 2x menos 4x, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 2x es igual menos 12 menos 1. Signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando entonces como menos 13. Y bueno, en este caso a la x le estorba el menos 2, el cual en este caso no está restando porque no hay un signo menos entre el 2 y la x. Está multiplicando, por lo tanto, nuestra operación contraria sería justamente la división. Entonces, déjenme aquí borrar esta parte y ponerlo en orden. Me quedaría fracción y tendríamos menos 13 entre menos 2. Y bueno, aquí la situación es que nosotros podemos nada más dividir el signo y nos quedaría x es igual a 13 medios. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos que podemos pasarlo a decimal. Sin embargo, bueno, en mi caso yo no lo considero apropiado. Con que ustedes dejen la fracción es más que suficiente a fin de que podamos entender el proceso. Muy bien. Bueno, voy a continuar. Reitero, esta parte es un ejemplo de una ecuación de índole logarítmico. Estoy haciendo uno y uno para que no perdamos generalidad en esto. Muy bien. Bueno, voy a resolver ahora una ecuación de forma exponencial, pero aquí vamos a requerir de más cosas, que es algo que, bueno, tenemos que seguir practicando y nos quedaría de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso, bueno, déjenme borrar lo que no requiero. Vamos a resolver aquí la siguiente ecuación, que me quedaría 2 elevado a la x más 2 elevado a la menos x es igual a 2. Ok, perfecto. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer, en primer lugar, vamos a utilizar la regla del exponente negativo. Para ello la voy a pasar acá. Aquí ya la tenemos. Y voy a cambiar justamente este que tiene aquí, que es 2 elevado a la menos x. ¿Cómo lo pongo en forma positiva? Bueno, pues evidentemente esto me quedaría 1 entre y me quedaría 2 elevado a la x. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es justamente el hacer la respectiva fracción. Es decir, para ello, a este 2 entre x le voy a poner un 1 abajo y vamos a hacer la fracción del lado izquierdo, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros como común denominador nos quedaría 2 elevado a la x, porque recordemos que por el método que nosotros sabemos resolver fracciones, que le llaman popularmente la mariposa, sería multiplicar primero los denominadores. 1 por 2 a la x es 2 elevado a la x. 2 a la x por 2 a la x nos quedaría, déjenme ponerlo así, 2 elevado a la x multiplicado por 2 elevado a la x. Más me quedaría 1 por 1, me quedaría 1. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo colocar, dado que se están repitiendo dos veces, ok, espérenme tantito, porque no cambié según el orden, el color de mi ecuación. Ok, no, bueno, se pierde. Ok, ahí creo que está bien. Y bueno, nos quedaría en este caso, si tenemos 2 a la x por 2 a la x, por las propiedades de los exponentes, sabemos que esto es elevado al cuadrado. Y bueno, a fin de no conflictuarme con tanta fracción, entonces voy a pasar este 2 a la x del lado derecho con la operación contraria. Para ello, déjenme aquí, voy a tomar una línea divisora a fin de no empalmar mi trabajo. Y nos quedaría en este caso de la siguiente manera. Sería 2 elevado a la x elevado al cuadrado más 1 es igual a 2 multiplicado por 2 elevado a la x. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ecuación exponencial? Pues es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer nosotros es hacer un cambio en nuestro parámetro. Ahorita déjenme les explico qué significa eso. Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, voy a tomarlo en color como amarillo y vamos a proponer que u sea igual a 2 elevado a la x.
En algunos libros, por ejemplo, o bien en otros videos, lo cambian por una T. Reitero, es indistinto la letra. Yo lo hago con U porque me parece un poquito más cómodo y más aún porque estoy muy acostumbrado a que como doy cursos de cálculo integral, entonces la U para mí es como lo usual. Entonces, bueno, que por cierto, saludos a mi grupo de cálculo del semestre anterior. Ok, bien, entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría 2 elevado a la X, esto va a ser U. Entonces, ojo aquí, nos quedaría aquí la U y aquí nos quedaría la U. Ok, perfecto. De aquí, si nosotros lo seguimos desarrollando, llegamos entonces, y ya lo voy a poner en otro color, nos quedaría U elevado al cuadrado más 1 es igual a 2U. Ok, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sabemos nosotros desde que empezamos a estudiar las ecuaciones cuadráticas en el semestre anterior, o bien en un curso de álgebra, sabemos que siempre cuando vamos a resolver una ecuación de este grado, tenemos que llevar todos los términos de un mismo lado. Es decir, vamos a pasar este 2U con operación contraria, me va a quedar menos 2U es igual a 0 y voy a acomodar los términos como me enseñaron cuando resolví ecuaciones cuadráticas, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el que no tiene letra o el independiente, que así se le llama. Y recordemos que aquí nos queda esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación la podemos resolver ya sea de pronto por fórmula general o por factorización. Pero más allá de que sea una, bueno, sabemos que factorización es la manera más rápida, pero algo importante a mencionar es justamente la parte en que si nos damos cuenta, esto es un trinomio cuadrado perfecto, porque al final, bueno, si no lo vamos a resolver por factorización, ahorita les digo cómo. Bien, voy a cambiar de diapositiva y reitero, nada más ustedes tienen que ser muy cuidadosos en esta parte para que no se vayan a confundir. Ok, muy bien. Bueno, de aquí llegamos justamente y déjenme borrar toda esta parte, excepto la última ecuación a la que llegué y evidentemente también el cambio que estoy haciendo. Ok. Bueno, ahorita regreso si es que tengo que ocupar la regla del exponente negativo. Bueno, teníamos este cambio que hicimos y bueno, aquí nosotros ya sabemos que si factorizamos esta expresión nos va a quedar. Recuerden, abrimos dos paréntesis y estos los igualamos a 0. Calculamos la raíz cuadrada de ambos, o bien u por u me queda u cuadrado. Y buscamos dos números que multiplicados me den 1, 1 por 1, y le ponemos a ambos negativos, menos 1. Ok, perfecto. Y aquí nos quedaría, en este caso, de la siguiente manera. Sabemos que tendríamos dos posibles soluciones. Vamos a comenzar, reitero, si ya se dieron cuenta, es la misma solución de uno o de otra forma. Entonces, nada más con que consideremos una de ellas, es decir, u menos 1 es igual a 0 y evidentemente la otra es similar. Si despejamos a la u, nos quedaría que u es igual a 1. Y bueno, vamos a regresar a quién era u. Para ello, déjenme aquí, voy a poner la línea divisora y recordemos en este caso que nuestra u era 2 elevado a la x. Entonces, esto nos quedaría, en lugar de la u, lo voy a cambiar como 2 elevado a la x. Muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Bueno, evidentemente aquí la sugerencia es transformarlo a la forma logarítmica. Entonces, fíjense bien, déjenme ir a la parte de la forma logarítmica cuando tengo un exponente. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, pero de manera regresiva, ¿sale? Aquí creo que podría yo mejorar mi fórmula escribiendo, y déjenme ir a las de, no es letras, sino son flechas, y tendríamos nosotros que se vale en ambos sentidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros lo transformamos, tendríamos nosotros lo siguiente. Lo voy a poner en otro color a fin de que podamos entenderlo mejor y nos quedaría, en este caso, logaritmo de base 2 de 1 es igual a x. Pero ¿qué creen? Que hay otra propiedad que dice lo siguiente y que justamente es el logaritmo 1, que cuando nosotros tenemos aquí logaritmo de base a de 1
esto siempre va a ser igual a 0. Esa es una de las primeras propiedades que tenemos y entonces nos quedaría que x es igual a 0. Y ya acabamos de resolver esta ecuación de índole exponencial. Y ese sería mi resultado. Muy bien, espero ya haya sido claro en la manera de resolverlo. Voy a resolver ahora una ecuación de índole logarítmico. Reitero, ustedes pueden ir pausando el video para hacer sus respectivas anotaciones. Muy bien. Continuamos entonces. Déjenme borrar todas estas expresiones. Y bueno, aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Ok, por ejemplo, aquí nos quedaría, tendríamos logaritmo de base 9. A ver, me convendrá. No, mejor lo hago de base 16. Es que ese está muy parecido en el problemario. Sería la raíz de 10x más 5 y esto sería menos 1/2. Es igual al logaritmo de base 16. ¿De quién? De la raíz cuadrada de x más 1. Ok, reitero, el de que está en el problemario es de base 16, pero es algo muy similar a realizar. Muy bien. Bueno, vamos entonces a resolver este tipo de problemas y fíjense bien. Lo primero que vamos a ver nosotros es justamente que vamos a tratar de llevar los logaritmos que estén en un mismo lado. Esta propiedad no debe de ser como nueva, porque justamente nosotros hacemos algo similar cuando resolvemos a ecuaciones, no de índole logarítmico como es en este caso, pero sí cuando resolvemos ecuaciones. Y entonces aquí, por ejemplo, si tratamos de agrupar términos semejantes, que es el nombre apropiado, nos quedaría como, tendríamos aquí menos el logaritmo de base 16 de ¿quién? De la raíz cuadrada de x más 1 es igual, y el 1/2, aquí nosotros lo tenemos, está restando, la operación contraria nos quedaría aquí 1/2. Ok, bueno. Para ello, nosotros vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos del lado izquierdo y en particular vamos a utilizar la propiedad que dice que el logaritmo de base a, y aquí tendríamos de x entre y, esto va a ser igual, nos quedaría al logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de y. Es decir, que una resta de logaritmos proviene justamente de una división y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que esto es igual, tendríamos logaritmo de base 16, ¿de quién? Bueno, déjenme poner aquí el paréntesis y nos quedaría aquí la raíz cuadrada de 10x más 5 entre la raíz cuadrada de x más 1. Y esto es igual, nos quedaría 1/2. Perfecto. Muy bien. Una de las propiedades que nosotros vimos dentro de álgebra es que si de pronto nosotros tenemos una raíz del mismo índice, tanto en el numerador como en el denominador, podemos tenerlo en una sola raíz. Fíjense bien, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, ok, espérame, no era este color que quería cambiar, y tendríamos aquí que nada más es solo una raíz y me quedaría aquí fracción y tendríamos 10x más 5 entre x más 1 y tendríamos esta expresión. Ahora, voy a resolverla, pero voy a duplicar la diapositiva. Reitero, ustedes pueden pausar el video y si tienen alguna duda, bueno, pues pueden preguntarme vía el correo electrónico. Muy bien, bueno, pues voy a continuar. Y por ejemplo, en este caso, déjenme duplicar esta parte, nos quedaría, ok, así lo dejamos, así nos quedaría. Y bueno, evidentemente, como ya tengo solo un logaritmo, puedo utilizar la definición. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues esta que está aquí. Bueno, definición, perdón, o bien de pronto su equivalencia con la forma exponencial.
y esto nos quedaría, lo voy a poner en otro color, tendríamos nosotros 16 elevado a la 1/2 es igual y nos quedaría la raíz cuadrada de, y tendríamos aquí fracción, sería 10x más 5 entre, me quedaría x más 1. Y bueno, evidentemente aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, la expresión 16 elevado a la 1/2, recordemos que por la regla del exponente fraccionario, que se los voy a poner en estos momentos, ok, déjenme hacerlo un poquito más chiquito. Ok, aquí está, la regla del exponente fraccionario me dice que si yo tengo, por ejemplo, un número elevado a la m entre n, esto es justamente la raíz cuadrada de 16. Y bueno, nos quedaría de esta forma. Sería la raíz cuadrada de 16. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos elevar ambos lados al cuadrado a fin de quitar la raíz cuadrada. Muy bien. Ojo, siempre cuando aquí tengan raíz cuadrada, se puede elevar ambos lados al cuadrado y lo único que me va a quedar es lo que está por dentro. Aquí está. Reitero, esto deviene de las propiedades de los radicales que ustedes ya vieron en primer semestre. Si no es claro, bueno, me lo tendrán que indicar tanto en sesiones de dudas, tanto como en sesión en presencial. Ok, y bueno, tendríamos nosotros, en este caso, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, déjenme cambiarlo de color y nos quedaría raíz de 16, me queda 4, es igual y tendríamos, déjenme regresar a la ecuación que no me acuerdo cómo iba, 10x más 5, 10x más 5 entre x más 1. Y bueno, aquí la situación es que voy a poner abajo del 4 un 1 porque quiero aplicar la multiplicación cruzada. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros 4 multiplicado por x más 1 es igual a 1 multiplicado por 10x más 5. Y si nosotros, por ejemplo, multiplicamos, nos quedaría 4 por x, me queda 4x más 4 por 1 es 4, es igual 1 por 10x, sería 10x más 1 por 5 me queda 5. Vamos a agrupar términos semejantes y nos quedaría en este caso como 4x menos 10x, a ver, espérenme, menos 10x es igual a 5 menos 4. Y bueno, de aquí déjenme poner la línea divisora. Ok, déjenme lo cambio en negro, está bien. Ok, si nos damos cuenta, esto nos quedaría 10x, perdón, 4x menos 10x. Déjenme quitar estas propiedades que ya no las estoy ocupando. Y déjenme cambiar el color de la ecuación. Ok, este azul. Nos quedaría 4x menos 10x. Signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 6x es igual, 5 menos 4 me queda 1. Ahora, a la x le estorba el menos 6, está multiplicando porque, reitero, no está restando porque, en efecto, el menos está antes del 6. Si decimos que está restando es justamente porque de pronto pensamos que entre el 6 y la x está el menos, pero como no hay nada, se entiende que es una multiplicación. Y entonces x me queda igual a 1 entre menos 6, de tal manera que x es igual a menos 1/6. Y esta sería la respuesta correcta. 1/6. Muy bien. Y ya hemos dado solución a esa ecuación de índole exponencial. Muy bien. Espero y hasta aquí haber sido lo más claro posible. Ok, voy a resolver ahora una ecuación de forma exponencial, muy parecida a la que resolví ya ven que lo estoy alternando una exponencial y una logarítmica. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, fíjense bien. Déjenme duplicar la diapositiva y aquí voy a borrar todos estos cálculos que ya hice. Muy bien.
Nuestro siguiente ejercicio, y que aclaro, a fin de respetar el código de colores va con morado, nos quedaría 64 elevado a la x más 16 es igual a 10 por, bueno, me quedaría 8 elevado a la x. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer a fin de resolver esta ecuación de forma exponencial es ver el 64 en términos de 8 a la x. ¿Por qué justamente el 64? Bueno, porque si ya se dieron cuenta, ambos tienen a la x. Entonces voy a descomponer justamente ese 64. Es 64, no 69. Espérame, creo que es apropiado que lo borre. Ok, 64. Ok, creo que ahora sí ya tiene más cara de 64. Ok, vamos a dividirlo entre 8. Entonces, por ejemplo, nos quedaría entre 8, tendríamos que va a ser 8 y 8 entre 8 me va a quedar 1. Entonces nos va a quedar dos veces, ¿no? Entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme ponerlo, y bueno, aquí tengo que cambiar el color a fin de respetar el código de colores. Nos quedaría aquí que el 64 se puede ver como 8 elevado a la X ahora, a la 2, porque es 8 al cuadrado, es 8 por 8, me queda 64. Bueno, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, y algo importante que voy a hacer es, si aquí tenemos 2 y aquí a la X, esto es muy parecido a poner 8 elevado a la X y aquí elevado a la 2. ¿Por qué los puedo intercambiar? Bueno, porque recuerden que en este caso sabemos que la regla de potencia elevado a una potencia nos dice que los números se deben de multiplicar. Entonces, es lo mismo multiplicar 2 con X a decir X con 2. Estoy utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, es lo mismo, por eso los puedo intercambiar. Y justamente hago este intercambio porque ahora voy a hacer un cambio en términos del 8 elevado a la x a fin de poder resolver mi ecuación de índole exponencial. Entonces, por ejemplo, voy a elegir que mi u, en este caso, u sea igual a 8 elevado a la x. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a cambiarlo y nos quedaría aquí en lugar de 8 a la x, nos quedaría u y aquí también nos quedaría la u. Ok, perfecto. Si nosotros, por ejemplo, ya lo ponemos bien y lo voy a poner en otro color, nos quedaría u cuadrado más 16 es igual a 10u. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es justamente el hecho de pasar todo de un mismo lado y me quedaría menos 10u es igual a 0. Y bueno, evidentemente yo tendría que acomodar la ecuación cuadrática. Déjenme aquí, voy a poner una línea divisora. ¿Ok? Y nos quedaría que cuando acomodamos los términos sería u cuadrado menos 10u más 16 es igual a 0. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo podemos resolver vía la fórmula general o lo que llamaban coloquialmente la chicharronera, o de pronto lo podemos resolver mediante factorización. Yo voy a seguir el segundo camino porque es mucho más sencillo. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 16, 8 por 2 y que en este caso sumados o restados me den menos 10. Aquí tengo que trabajar un poquito con los signos. Entonces, a ver, abrimos dos paréntesis, igualamos a 0 y calculamos la raíz cuadrada de u cuadrado, lo cual nos queda u. Aquí también colocamos u. Y esos dos números, 8 y 2, van a quedar con signo negativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, 8 por 2 es 16, cuando lo sumamos menos 8 menos 2, signos iguales se suman, me queda menos 10 y ya nos quedó el segundo término. De tal manera que aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Aquí, a diferencia con el ejercicio anterior que estaba de forma exponencial, no el que hice anterior que era logarítmico, sino el anterior a ese, tendríamos dos casos. Primero, déjenme considerar el primero.
Este lo voy a poner en color azul y tendríamos que u menos 8 es igual a 0. Si despejamos a la u, nos quedaría que le estorba ese 8, el cual está restando, pasa con la operación contraria. Y evidentemente, por ejemplo, aquí nada más como de manera casual, voy a poner que ese 8 es lo mismo que 8 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo sustituyo en este caso el valor de u, que es 8 a la x, me va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos 8 a la x es igual a 8 a la 1. Y nosotros ya vimos que con ecuaciones de este tipo, donde las bases son iguales, no le queda otra más que los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la x debe de ser igual a 1. Para ello, déjenme ocupar otro color, que no sea el rosa. Ok, rojo. Nos quedaría que x es igual a 1. Y ya tendríamos esta expresión. Muy bien, perfecto. Reitero, nada más hemos hecho el primer caso, que es u menos 8 es igual a 0, pero nos falta considerar el segundo. Para ello, lo que voy a hacer es duplicar la diapositiva para dar la segunda solución. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma. Reitero, ustedes pueden detener el video a fin de poder realizar sus respectivas anotaciones. Y bueno, llegamos ahora a la segunda solución. Para ello, déjenme borrar todas estas expresiones. Ok. Esta parte la voy a pasar del lado izquierdo y ahora voy a hacer la otra ecuación. Déjenme aquí, voy a eliminar estas anotaciones de igual manera. Y bueno, evidentemente, nosotros, híjoles, a ver, déjenme tomar el cambio que teníamos porque ese nos va a ayudar ahorita súper importantísimo. Ok, lo voy a poner aquí. Ok, perfecto. Voy a utilizar otro color a fin de hallar la segunda raíz. Y bueno, tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, u menos 2 es igual a 0, de donde nos quedaría en este caso que u es igual a 2. Ok, pero recordemos que nuestro parámetro está con respecto a la x y entonces u es 8 elevado a la x. Ok, perfecto. ¿Qué voy a hacer aquí? Dado que no me está dando esa igualdad de 8 con el 2, voy entonces a utilizar la propiedad de equivalencia de una exponencial versus una expresión, en este caso. Ok, sería... sí, me conviene utilizar esa expresión. Y bueno, si la utilizo y la pasamos a la forma logarítmica, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en color azul. Tendríamos nosotros, cuando lo pasamos, sería logaritmo de base 8, ¿de quién? De 2, es igual a x. Y aquí ya está despejada la x. Y ahora, déjenme voltearlo. Y nos va a quedar como x es igual al logaritmo de base 8 de 2. Y bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues voy a ocupar, dado que aquí ya está despejado la x, tengo que calcular este valor. Pero este valor, ¿cómo se calcula? Pues es muy sencillo porque tenemos que utilizar el cambio de base. Déjenme ver, por aquí lo tenía. Si era aquí el cambio de base, no. Ok, espérenme. Lo escribo sin problema. A ver, fíjense bien. La otra propiedad que vamos a utilizar es aquella que dice que el logaritmo de base A de B es lo mismo. Y reitero, esto lo hicimos en la actividad del coloreado. Logaritmo de B entre el logaritmo de A. Muy bien. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos X es igual y nos quedaría fracción logaritmo de 2 entre el logaritmo de 8. Y reitero, este cálculo se puede hacer con sus teléfonos o bien de pronto con la calculadora científica. Y si nosotros calculamos esa expresión, déjenme en un momento, sería log 2 entre, me quedaría log 8. Y tendríamos que esto va a ser 1/3. Entonces, evidentemente, x es igual a 1/3. Y ya tendríamos la solución segunda, x es igual a 1/3, pero también la otra solución que tendríamos es x igual a 1. Y le hemos dado solución a esta ecuación de índole exponencial. Finalmente, y a fin de concluir esta sección de ejercicios,
Vamos a hacer una logarítmica. Y bueno, reitero, tenemos que ser muy estratégicos siempre cuando resolvamos ecuaciones, ya sea logarítmicas o bien exponenciales. Ok, perfecto. ¿Cuál ecuación vamos a resolver? Bueno, la ecuación dice lo siguiente. Logaritmo natural de x más 3 más me quedaría logaritmo natural de x menos 4 menos el logaritmo natural de x es igual y nos quedaría el logaritmo natural de 3. Ok, fíjense bien porque aquí voy a utilizar las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, déjenme aquí, voy a copiar una de las ecuaciones que tengo y si me doy cuenta, en este caso, híjole, no salió como esperaba. Ok, si nos damos cuenta, en este caso, primero vamos a tratar de simplificar mediante las propiedades de los logaritmos. Vamos a simplificar primero estas dos expresiones que estoy señalando. Es decir, aquí vemos que es una suma. Recordemos que nosotros tenemos una propiedad que dice logaritmo natural de x por y es igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. Es decir, una suma de logaritmos quiere decir que provenía del producto. Entonces, ojo acá, nos quedaría como, y déjenme cambiar el color de nuestro ejercicio, tendríamos nosotros, en esta primera parte, va a ser el logaritmo natural de ¿quién? De x más 3 multiplicado por x menos 4. Nos sigue quedando menos el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de 3. Ok, perfecto. Ahora bien, vamos a utilizar la propiedad, como aquí tenemos ahora una resta, porque aquí está en medio el menos, tendríamos que cuando es una resta, las propiedades de los logaritmos dicen que si aquí nosotros tenemos logaritmo de, ok, déjenme ponerlo entre paréntesis, sería logaritmo de x entre y, esto es justamente el logaritmo de x menos el logaritmo de y, es decir, es una resta de logaritmos. Por lo tanto, nos quedaría esta expresión, recuerden, el numerador es esta parte que es x más 3 por x menos 4. Quedando entonces, y déjenme cambiarlo de color, nos quedaría fracción, ok, déjenme escribir logaritmo, voy a colocar aquí fracción y en el numerador me va a quedar x más 3 por me quedaría x menos 4 entre me quedaría x porque lo que está después del menos en el argumento, es decir, esta parte que tendríamos aquí nos va a quedar acá abajo y esto es igual, nos quedaría igual al logaritmo natural de 3. Ok, perfecto. Recuerden que en un ejercicio que hicimos, si no mal recuerdo, fue el primero, sí, bueno, segundo, que el primero fue una exponencial. Recordemos que dijimos que cuando ya tengamos un logaritmo del lado izquierdo, pero solo uno, y uno del lado derecho, los podemos simplificar, o bien como decimos coloquialmente, se cancelan. Entonces, ojo aquí, déjenme utilizar otro color, y en sí lo que nos quedaría sería fracción, y aquí tendríamos x más 3 por x menos 4, esto dividido entre x es igual a 3. Únicamente se preservan los respectivos argumentos de los logaritmos. Ok, perfecto. Voy a continuar entonces. Y bueno, aquí lo que nos quedaría sería, por ejemplo, esta x la voy a pasar para acá con la operación contraria a fin de evitarme conflictos con fracciones. Entonces, nos quedaría x más 3 por x menos 4 es igual a 3 por x. Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser desarrollar esta expresión y nos quedaría de la siguiente manera, pero eso lo vamos a hacer en otra diapositiva a fin de no empalmar el trabajo. Entonces, ojo, ya nada, lo único que resta es resolver la ecuación. Reitero, si nosotros no nos acordamos de las propiedades que vimos en álgebra, esto va a ser muy tedioso y no solamente la parte de los logaritmos o las ecuaciones exponenciales, sino también situaciones más avanzadas en geometría. Y bueno, también otras situaciones que tendremos que considerar cuando lleguemos a cursos más avanzados. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, aquí, por ejemplo, suprimimos esta parte y bueno, la ecuación, voy a borrar toda esta parte porque ya nada nos queda resolver una ecuación de índole
aquí va a ser cuadrático. Bien, vamos a desarrollar los términos del lado izquierdo y tendríamos que va a ser x multiplicado por x, nos quedaría x elevado al cuadrado. Siguiente, sería x por menos 4, me quedaría menos 4x. Siguiente, me quedaría 3 por x, me quedaría más 3x. Y finalmente me queda más por menos, me quedaría menos 3 por 4 me queda 12 y eso es igual a 3x. Ok, perfecto. Bueno, recuerden que siempre, como hemos dicho, para resolver una ecuación cuadrática, tenemos que pasar todo de un mismo lado. Y esto nos va a quedar como menos 3x es igual a 0. Ahora vamos a simplificar términos semejantes. Si nos damos cuenta, este menos 3x da 0, o bien se cancelan, por decirlo así, y nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a cambiarlo de color, y tendríamos nosotros x al cuadrado menos 4x menos 12 es igual a 0. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar ya sea la fórmula general o bien podemos utilizar la parte de la factorización. Voy a utilizar en este último la fórmula general para que vean que es lo mismo. Reitero, no me gusta porque es un poquito larga la ecuación, pero insisto, es nada más para tratar de ejemplificar que se puede, ¿no? Recordemos que para aplicar la fórmula general, y aquí la voy a poner mejor, ahorita la configuro bien. Recordemos que para calcular o dar por sentado la fórmula general, nosotros tendremos que saber quiénes serían los parámetros involucrados. Entonces, reitero, tenemos que encontrar quién es A, B y C. Y una cosa importante es el hecho de que siempre se nos haga hincapié en que debemos llevarlo todo de un mismo lado, no es una casualidad, es justamente porque cuando aplicamos la fórmula general debe de estar igualada a 0 y todos los términos de un lado, no importando, es invariante si es del lado izquierdo o derecho. No obstante, siempre lo más usual es ver todos los términos del lado izquierdo. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, tendríamos que considerar los números que aparecen. Por ejemplo, aquí va a ser un 1 y déjenme señalarlos con colores. Ok, este sí lo voy a poner mañosamente de este color. Aquí aclaro si lleva todo el número con su signo. A ver, espérenme, déjenme aquí menos 12. Y lo voy a poner en color. Se me acaban las opciones. No, yo creo que, bueno, sí, negro. Ok, bueno, en este caso, A es igual a 1. Vamos ahora a ver quién sería B. B en este caso sería menos 4. Para ello, déjenme ponerlo así. Sería B es igual a menos 4 y C es igual a menos 12. Y reitero, esta parte iba en color negro. Ok, para ello tengo que cambiar también mi ecuación cuadrática, pero ojo, aquí en este caso lo voy a poner de siguiente color. Déjenme ver si encuentro como un tipo naranja. Ok, sí, aquí está. Y bueno, en este caso nada más sustituyo los parámetros. Recordemos que en el caso para la B, como aquí hay un signo afuera y tenemos un signo en la fórmula, se pone justamente entre paréntesis. Entonces aquí, por ejemplo, nos quedaría menos 4. Ok, más menos tendríamos aquí menos 4 por A, pero A, ¿quién sería? A es 1, aquí está. Déjenme ponerlo así, 1 multiplicado por C y tendríamos que el valor de C va a ser menos 12. Aquí ya lo tendríamos, estamos poniendo los valores involucrados y A sería 1, entonces aquí nos quedaría como 1. Perfecto. Vamos a utilizar la jerarquía de operaciones y en primer lugar, déjenme poner una línea divisora para que no se confunda mi trabajo. Ahí está. Ok. Déjenme buscar otro color. Ah, miren, por ejemplo, este como amarillo. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí menos 4 elevado al cuadrado nos quedaría 16. Entonces, tendríamos nosotros, sería aquí 16. Bien, y ahora lo que hacemos es justamente el resolver estas multiplicaciones. Menos por menos me va a quedar más y me quedaría
más, sería 4 por 1 son 4, 4 por 12 me quedaría 48. Aquí tendríamos nosotros 2 y menos por menos me queda más 4. Ok, perfecto. Esto es igual, nos quedaría de la siguiente forma. Sería igual y tendríamos 16 más 48. Entonces nos quedaría 6 y 8 son 14 y nos quedaría 4 y 1 son 5 y 1 me quedaría 6. De tal manera que esto es igual, tendríamos nosotros igual y nos quedaría que la raíz de 64 es exacta. Nos quedaría que es 8. Entonces déjenme mover aquí nuestra respectiva ecuación y tendríamos dos posibles resultados. Para ello voy a considerar el primero de ellos, que recuerden que siempre cuando establecemos en la fórmula general, nosotros tenemos que considerar esos dos valores y dichos valores les llamamos de una manera en particular. Entonces nos quedaría x1 es igual, tendríamos que va a ser más 4 más 8 entre 2. En el numerador, signos iguales se suman, 4 más 8 me queda 12, dividido entre 2 es igual, 2 entre 2 me quedaría 6 y ya tendríamos la primera solución. Entonces ya tenemos que x es igual a 6 como primera solución. Y la segunda solución, déjenme ponerlo más chiquito para que dé cabida a la segunda ecuación, nos quedaría en este caso x2 y lo voy a poner en otro color. Ok, x2 me quedaría más 4 menos 8 entre 2, lo cual nos quedaría signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando en este caso como menos 4 entre 2 y esto me quedaría menos 2. No obstante, por ejemplo, bueno, tenemos estos dos resultados, ¿ok? Bueno, vamos a fijarnos primero en la parte de nuestra respectiva ecuación. Entonces, por ejemplo, déjenme duplicar diapositiva y, por ejemplo, en este caso, la ecuación original sería esta expresión. Y, por ejemplo, aquí los valores tendríamos que ver cuál es el que vamos a quitar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí sustituimos el menos 2 menos 4 es menos 6, pero recuerden que no existen logaritmos negativos. Entonces, esta expresión no la podemos considerar. Esta no va y por lo tanto la única solución para nuestra ecuación logarítmica, la voy a poner en color rojo, nos quedaría en este caso como x igual a 6. X es igual a 6 y esa sería la solución. ¿Por qué no podemos tomar la que dice menos 2? Porque si aquí sustituimos el valor de menos 2, nos quedaría en este caso, y ojo, lo voy a resaltar un poquito, tendríamos que en esta expresión sería en x es menos 2. Y aquí tendríamos menos 4. Nos quedaría menos 6, porque signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Y recuerden que en este caso no existe el logaritmo de un número negativo, o más aún, si lo sustituimos aquí, logaritmo de menos 2, cuando lo ponemos en calculadora, es incorrecto, porque no existen los negativos. Entonces, la única solución posible es cuando x es igual a 6. Ahora, quizás aquí habría algunas preguntas con respecto a uno que hicimos que nos salió más o menos la raíz de 64. Estaba uno que era en raíz, en este de aquí. Pero si ustedes sustituyen, por ejemplo, en el logaritmo, no importando que sea negativo o positivo, al final aquí me va a quedar todo positivo. Por lo tanto, aquí sí se admiten las dos soluciones. Aquí en este caso no podemos tomarlo porque cuando sustituimos nuestros resultados nos quedan logaritmos de números negativos, lo cual no es posible. Y bueno, esos serían todos los ejercicios que les quería comentar el día de hoy. Gracias.